Siempre nosotros hemos dicho que para que los países avancen tiene que haber una relación virtuosa. Y esa relación virtuosa implica al Estado, todas sus expresiones, de manera muy particular al gobierno, implica al sector privado, pero implica fundamentalmente a la academia. Siempre hemos dicho que la academia es el vínculo, es la correa de transmisión. ¿De qué? Del conocimiento. Entonces, estos espacios, que además son para compartir experiencias globales, experiencias internacionales, son fundamentales para que nuestras naciones avancen. Nosotros hemos dicho, Juan, que la gestión pública puede convertirse en un elemento central para la integración latinoamericana. Porque a veces se le da un toque demasiado político a los procesos de integración y se toman los acuerdos. ¿Y qué ocurre luego? Hasta ahí. Porque no tenemos el instrumental técnico a nivel de los gobiernos para echar a andar esos acuerdos internacionales que se toman. Y esa es una realidad. Vean los acuerdos de las Naciones Unidas, que tienen efecto jurídico vinculante. No es como lo que vamos a llegar como acuerdo acá en este Congreso, que no hay efecto jurídico vinculante. Son más bien recomendaciones para el buen hacer, para echar a andar nuestras instituciones. En el caso de Naciones Unidas, la OEA y otros espacios de integración tienen efectos jurídicos para cada uno de los gobiernos y sin embargo vemos todas las dificultades para que sean implementados de manera efectiva. Yo digo que la diferencia la hacen los modelos de gestión pública. Y qué mejor si podemos interactuar con los distintos espacios, incluidos los espacios de gestión privada, para que podamos alcanzar las mejores propuestas y las mejores estrategias. Nosotros venimos a colocar en el escenario, en la mesa para la discusión, una cuestión que para nosotros es central para toda la región y de manera muy particular para la República Dominicana. Que si bien tiene un elemento político, tiene una cuestión académica que es central. Nos referimos, no sé si el título podrían ponerlo porque no vamos a hacer ninguna presentación, vamos a colocar algunas ideas nada más, pero el título que mueve esta ponencia nuestra es la organización administrativa como una herramienta central para el fortalecimiento de las instituciones públicas. Probablemente el tema central del evento es más hacia la competitividad, pero también la parte organizativa y el fortalecimiento institucional es fundamental. La pregunta es si el Estado puede garantizar competitividad al nivel que fuere si no se organiza de manera adecuada hacia lo interno y fundamentalmente la administración pública, tomando en cuenta siempre que si bien hay una arquitectura constitucional que hace posible que los distintos poderes del Estado y órganos constitucionales funcionen de manera adecuada, no menos cierto que de todos esos hay un brazo ejecutor que se expresa en el poder ejecutivo a través fundamentalmente de la administración pública. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué rol juega la organización administrativa para que el Estado y la administración pública, el gobierno, puedan cumplir efectivamente sus roles? Tenemos que partir entonces de que la organización administrativa implica la forma o las formas en plural en que se organiza, en este caso, el gobierno, el poder ejecutivo de manera concreta para llevar a cabo los fines del Estado. Pero si resumimos los fines del Estado en uno,
tenemos que decir que es el bienestar social, el bien común. Yo le agrego la felicidad de la... Ahí está la trampa. Ese es el enunciado de la Carta Fundamental. El problema es cómo llevamos eso a la práctica. Con una efectiva organización administrativa que, por un lado, garantice la prestación de servicios públicos de calidad, servicios públicos oportunos, servicios públicos que privilegien, si el término cabe, a los más necesitados, porque el rol del Estado es además ir en auxilio de los menos favorecidos, y además esa estructura organizativa tiene que garantizar como otro fin del Estado el desarrollo humano integral, el desarrollo social. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿y cómo logramos esto? Bueno, históricamente parte de la evolución de la administración pública se ha expresado a través del cambio permanente, podríamos decir, de la estructura organizativa. ¿Por qué? Porque la estructura organizativa de la administración pública tiene que catalizar los cambios que están siendo presionados hoy más que nunca desde la sociedad. Fíjense que el cambio que se va produciendo en los últimos años en la administración pública no es producto necesariamente de una reflexión hacia lo interno. Es el resultado de la presión social. Y qué bueno, por el motivo que fuere, pero la administración pública tiene que readecuarse, tiene que cambiar. Entonces, ¿qué aparece hoy como el centro de todo esto? Que tiene que reflejarse en los cambios organizativos de nuestras instituciones públicas, la participación ciudadana. ¿Por qué? La administración pública de hoy es ciudadanocéntrica. No es más esa administración autorreferenciada que primero pensaba en quiénes dirigían las instituciones y después a ver si pensábamos en la ciudadanía. Eso hoy no es posible. Hoy se trata de un enfoque telereferenciado. El centro de todo lo que hace la administración pública es la ciudadanía. Y ahí está todo lo que va ocurriendo, todo lo que va aconteciendo. Y por eso hoy, yo siempre he dicho, si alguna vez gobernar fue difícil, hoy. Es hoy. Porque la cantidad de demandas fundada en derechos, son inventos de la ciudadanía. Es que los derechos fundamentales fueron ampliados después que todo este embate del neoliberalismo, que todo de cabeza, entonces nos dimos cuenta que no, que la administración pública tiene que ser fundamentalmente humana y que el capital puede contar después que los seres humanos cuentan. Y que si la administración pública no se organiza para satisfacer los intereses y los derechos de la ciudadanía, no podremos hablar nunca ni de estabilidad social y mucho menos de gobernabilidad democrática. Esa es la realidad que tenemos hoy. Los entes y órganos de la administración pública, fíjense que están en una constante evolución. Ahora, todo esto tiene que tener un vínculo con cuestiones superiores. Habrán de recordar algunos de ustedes que cuando, a partir del consenso de Washington, 1989, vino toda esta locura de corrientes neoliberales extremas que incluso apuntaban a que el Estado no era necesario. Ya no era que el Estado no tenía que regular las relaciones privadas ni las relaciones económicas. No, llegaron a decir que el mercado se autorregulaba. Detrás de eso que había una tesis más amplia que era la del minimalismo estatal. Convertir al Estado en una entelequia y ausentarla de los procesos de conducción de las sociedades. Por fortuna se revierte este proceso y se entiende entonces que el Estado debe regresar. Algunos teóricos le llamaron la huida del Estado. Ahora hay una teoría que habla del regreso del Estado.
El Estado tiene que jugar el rol que le corresponde frente a la sociedad. Y por eso las instituciones públicas van tomando mayor fuerza, el derecho constitucional se fortalece, aparece el derecho administrativo como una cuestión central para disciplinar la organización y el funcionamiento de la administración pública. Entonces, en esto se erige la organización administrativa como una herramienta moderna de gestión pública. Y esa organización administrativa tiene que entender bien los procesos que se están dando en la sociedad y a partir de ello generar las estructuras organizacionales que demanda la sociedad, no que desea la administración, sino la que demanda la sociedad. Y ahí es donde aparecen entonces los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas que acompañan estos objetivos, aprobados por los 193 países que hacen parte del concierto de las Naciones Unidas. No fue que alguien se inventó los objetivos de desarrollo sostenible. Yo incluso he dicho que los ODS son la última oportunidad que tienen los gobiernos, sobre todo en América Latina, para generar nueva vez confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Porque todo esto vino acompañado por un proceso de desconfianza. La gente no cree mucho en las instituciones públicas y en sus autoridades, y ese es un problema serio, porque a quien le corresponde actuar para que esa confianza regrese a la propia administración. Porque la generación de confianza se da desde el Estado, desde la administración, en función de las actuaciones que pueda encaminar. Entonces, no perdamos esto de vista. Esos organigramas que vemos en nuestras instituciones, en todos los países, independientemente de que sean jerarquizados, horizontalizados, es la estructura organizativa que hace posible que una institución funcione de manera correcta o incorrecta. Y por eso, esto hace parte, y aquí qué bueno, y ojalá y este pueda ser uno de los temas potenciados por SLAD en nuevas versiones del Congreso, porque aquí entra entonces, ¿qué estructura organizativa necesita la administración pública para darle respuesta adecuada a la ciudadanía? Y tenemos una ventaja que en otros ámbitos probablemente no tenemos. Varias ciencias, y aquí el rol de la academia, que inciden para que una organización administrativa sea la adecuada. La ciencia de la administración, las ciencias jurídicas, las ciencias políticas, la economía, la sociología, y así todas las que dimanan. Es decir, tenemos herramientas. Lo que pasa es que tenemos que hacer un uso adecuado y racional de ellas. Por eso, sobre todo la ciencia jurídica y las ciencias políticas, le han aportado a la administración pública, para que se apoye en ella, unos principios que son centrales al momento de establecer las estructuras organizativas de las instituciones públicas. Que si un ministerio existe, es porque hay un problema social que atender. Porque cuando les dije de los objetivos de desarrollo sostenible, no les dije, en el caso dominicano, para quienes nos visitan de otros países, uno de los pocos países, y no es el único, de América Latina, que su estrategia nacional de desarrollo la tiene dada y desarrollada por una ley, es el nuestro. Aquí existe la ley 1-12, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que incorpora todos los elementos de los objetivos de desarrollo sostenible y le da un plazo, fue aprobado en 2012, hasta el 2030 para concretar las principales metas que ahí están establecidas. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero además, nosotros tenemos en esa estrategia establecido como uno de los ejes el objetivo 16 de la estrategia. De los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué dice este objetivo? Y pónganle atención a esto. Es muy importante la lucha contra la pobreza, fundamental, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra los efectos del cambio climático
la lucha por una educación de calidad, por un sistema de salud inclusivo. Todo eso es fundamental según lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ninguno de esos objetivos pueden ser concretados, pueden ser llevados a la práctica si no se trabaja con seriedad el objetivo 16. ¿Cuál es el objetivo 16? Construir instituciones públicas sólidas, eficaces, garantes de la paz y de la justicia. Yo pienso que ese objetivo 16 que está en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo es la clave para nosotros poder avanzar de manera significativa en el resto de los objetivos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cuál es la estructura organizativa que necesitan las administraciones en América Latina para alcanzar el desarrollo humano integral o el desarrollo sostenible? Piense que no es algo menor. Cada cuadrito, como decimos nosotros acá, que colocamos en una estructura organizativa es fundamental. Y por eso decía, si un ministerio existe es porque hay una necesidad que hay que atacar a través de políticas públicas. Si una dirección general existe, si un departamento existe, tiene que tener un objetivo fundado en el bienestar de la sociedad. Por eso hay unos principios que son fundamentales, como el principio del interés general. Cuando hago la estructura organizativa no es para favorecer a particulares, es atendiendo al interés general. Otro principio es el de racionalidad. ¿Cuál es el tamaño que debe tener el Estado? ¿Cuál es el tamaño que deben tener las instituciones públicas? No es recibiendo una receta de un organismo internacional que lo vamos a determinar. Lo vamos a determinar haciendo un análisis de la Constitución, un análisis del ordenamiento jurídico adjetivo central y un análisis de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí está el tamaño. No es que me den una receta que los estados en América Latina deben ser achicados. No, sí, si tenemos que achicarlos, los achicamos, pero después que nosotros hagamos los estudios y los análisis correspondientes. Uno de los problemas que tuvieron los procesos de reforma y modernización en América Latina, y el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, tiene esto bien documentado en un documento que se llama Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI. Uno de los problemas que señalan ahí, haciendo un diagnóstico de cómo les fue a los procesos de reforma y modernización en nuestra región en los últimos años, era precisamente la imposición de recetas. Acciones que en otros países pudieron incluso haber dado resultados, no necesariamente en el mío van a dar resultados. La idiosincrasia, la realidad jurídica, la realidad administrativa, la cultura es fundamental para acometer tareas o procesos de reforma y modernización. De hecho, hay leyes, por ejemplo. Hay una ley, la Ley de Seguridad Social, se llama aquí en mi país, 27-01, que es una de las normas más fracasadas en América Latina, por la copia de modelo. En todos los países de América Latina, donde se adoptó una ley que era un modelo internacional prácticamente que teníamos para imponérnoslo, hemos tenido dificultades todos. Todos hemos tenido dificultades, si no pregúntenle a los chilenos que están acá, a los ticos les pueden preguntar algo parecido, y si no, pregúntenos a nosotros nada más, que estamos sufriendo la situación por un modelo que no era el correcto y que llevó a una estructura organizativa que no ha funcionado además de la manera que ha debido hacerlo. Pero siempre habrá momento para rectificar. Otro principio es el de eficiencia. Vamos a decirlo, el de eficacia, por hablarse de estructura. Las estructuras organizativas tienen que ayudar a resolver problemas públicos, no a generar más problemas como ocurre en algunos casos. Otra cuestión central es el principio de unidad de la administración pública. El Estado es uno. La administración pública es una. Lo que pasa es que tiene expresiones administrativas. Pero resulta que cada ministerio, cada dirección general, cada secretaría de Estado pretende actuar como un Estado
independiente. Y el principio de coordinación, muy bien, gracias. Olvidándose que por el principio de unidad, la única forma de tener éxito a nivel general en la gestión pública es si hay una efectiva coordinación de los distintos entes y órganos del sector público. El principio de transparencia es central, como el de participación, que están muy vinculados, muy combinados. Hoy es imposible generar estructuras organizativas sin tomar en cuenta el planteamiento que hace la sociedad en su conjunto, porque esa estructura va a impactar en el bienestar o en el malestar de las personas. Ahora, voy concluyendo porque no quiero quitarle el tiempo al resto de los colegas. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué debemos tener una estructura organizativa adecuada, la que necesitamos? Bueno, porque el desafío más grande que tenemos hoy es el fortalecimiento de nuestras instituciones. El riesgo del Estado en el siglo XXI, que hoy le podemos llamar el Estado moderno, yo lo que puedo decir es que de acuerdo al texto constitucional dominicano, el Estado moderno en la República Dominicana es el que está fundamentado en la cláusula social, en la cláusula democrática, en la cláusula de derecho establecido en el artículo 7 de la Constitución nuestra, y yo me voy más lejos y digo, en la cláusula de justicia, estimado legislador Dionis. La cláusula de justicia, si bien no está enunciada como tal en el artículo 7 constitucional de la República Dominicana, es transversal a todo el texto, como principio, como orientación de actuación. Te la encuentras en todo el texto constitucional. No vamos a entrar a analizar qué representa cada una de esas cláusulas hoy, porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero ¿qué resulta? Que cuando ya tienes, como por ejemplo el artículo 138 de nuestra Constitución, establece claramente cuáles son los principios de organización y funcionamiento de la administración pública dominicana, lo que hay es que hacer los análisis correspondientes. Porque la Constitución ata, como en cualquiera de países de quienes no visitan, la Constitución ata, o el régimen jurídico, no importa que sea adjetivo, ata la estructura organizativa al fortalecimiento de las instituciones. ¿Y qué es una institución fortalecida? Una institución pública fuerte. Sencilla. Aquella que es capaz de responder en tiempo y forma a los derechos, requerimientos y necesidades de la ciudadanía. ¿Eso qué implicaciones tiene? Es como soplar y hacer botella. Tenemos que trabajar a lo interno de nuestras instituciones. Por ejemplo, ¿cuántas administraciones públicas en América Latina, en las estructuras organizativas de los entes y órganos públicos, estarán atendiendo con cierto criterio el grave problema que hoy tenemos de gestión de crisis? ¿Quiénes estamos preparados? Ya nos pasó con la pandemia, ¿verdad? Que quedaron en entredicho hasta países en la región y en el mundo que nosotros teníamos como modelo. Eran los modelos, y les fue peor que algunos países que nunca se mencionaron en la gestión de la pandemia, porque ahí la cuestión institucional es fundamental. ¿En qué hemos estado reprobando? No somos capaces de, desde una visión ya no solo de planificación estratégica, porque ya vimos cómo la estructura organizativa se conecta con la estrategia, sino también desde una visión prospectiva. Nosotros tenemos que ser capaces, y nuestras instituciones tienen que ser capaces de adelantarse a los acontecimientos. No nos queda de otra. Vivimos en el siglo de las crisis. Dije crisis en plural. A veces a nosotros quieren decirnos que hay una crisis de carácter económico-financiera nada más. Ajá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Crisis política, crisis económica-financiera, eso es verdad. Crisis ético-moral, crisis gerencial, crisis social, crisis medioambiental y todas las demás
que puedan ustedes recordar. Esa es la verdad y no nos llamemos a engaño. Tenemos que prepararnos para gestionar en crisis. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero tenemos unos problemas estructurales ahí que son los que nos van generando nuevas manifestaciones de crisis. Y la administración pública tiene que prepararse para ello y para esto tiene que contar con las estructuras organizativas necesarias. En República Dominicana, como información para quienes nos visitan, hemos avanzado significativamente en el aspecto jurídico. Ustedes me preguntarán a mí, para contar con una estructura organizativa adecuada en la República Dominicana, en la administración pública, ¿qué les falta jurídicamente? Yo digo que no. Desde el punto de vista jurídico, tal vez hacer unos ajustes a las normas que existen, a algunas, pero por ejemplo, una constitución que dice lo que hay que decir. Tenemos la ley orgánica de la administración pública, la ley 247-12, y tenemos su reglamento de aplicación. Tenemos la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración, la ley 107-13. Tenemos la ley de mejora regulatoria y simplificación de trámites, la 167-21. Tenemos la ley de libre acceso a la información pública, la 200-04. Tenemos el paquete casi completo. ¿Qué nos hace falta? Acción. Aplicar todas estas normas. ¿Para qué? Para generar esos niveles de confianza y que la administración pública a través de su estructura responda definitivamente a los intereses de la ciudadanía y que los intereses particulares solo cuentan cuando se hace una síntesis de ellos que se expresa entonces en el interés general. Eso es fundamental. Desafíos. Tenemos cada vez más que apuntar a que esas estructuras organizativas sean más flexibles. No podemos inscribir las estructuras administrativas en piedra. Tenemos que entender que el dinamismo de la sociedad de hoy obliga a un cambio constante, a un cambio permanente, y que lo que hoy diseñamos organizativamente, probablemente mañana, literal, mañana, no nos sirva para mucho. Otro desafío, que aprendamos a gestionar el activismo social. El siglo XXI es el siglo de la ciudadanía, el siglo de la participación, es el siglo de la gente. La gente ya tiene el deseo de hacerlo, sabe cómo hacerlo y tiene los medios para hacerlo. La presión estará ahí. Aprenda desde el gobierno a gestionar esa presión. ¿Cómo se gestiona la presión ciudadana? Yo conozco dos formas fundamentales para que pueden resumir las demás. Transparencia total y respuesta eficaz. No veo otra. Y todo lo que podamos decir, entiendo, tiene que llevarnos a esta dimensión. Ya les mencionaba, el desafío serio, prepararnos para gestionar crisis. No lo hemos hecho y estamos en crisis, pero no hemos preparado a la administración pública de manera tal que podamos salir airosos en cada manifestación y escenario de crisis que se nos presente. La pandemia fue, pero los efectos del cambio climático están poniéndonos de cabeza a todos los países y a cada momento. Lluvias torrenciales donde no sabían lo que era 2 gotas de agua. Huracanes donde nunca llovió. Esa es la verdad. Todos estos fenómenos que estamos lamentablemente viviendo. Entonces, la gestión de crisis nos lleva obligatoriamente a simular escenario de crisis futuro, pero también simular soluciones. Esa es la ventaja de la prospectiva como una herramienta de gestión en el marco de la planificación. Y concluyo diciendo, las estructuras organizativas de la administración pública hoy tienen que responder necesariamente al criterio de gobernanza. Los problemas son tantos que el Estado no tiene la posibilidad de acometer con éxito sus soluciones. Para solucionar los problemas sociales hoy,
hay que generar los espacios de participación, de coordinación en la discusión, el diseño y aprobación de políticas públicas. No veo cómo, para que la sabiduría popular sea también incorporada a los procesos de gestión pública como manda la Constitución. La Constitución dominicana dice que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen el deber, porque siempre hablamos nada más de los derechos fundamentales, la Constitución establece también los deberes fundamentales, y un deber de los ciudadanos dominicanos, un deber fundamental es contribuir a la mejora de la gestión pública. Entonces hay que generar esos espacios donde ellos puedan, a lo interno de la estructura organizativa de nuestras instituciones, hacer las contribuciones. Pienso que este es un tema importante, un tema crucial, organizar de manera correcta la administración pública para lograr su fortalecimiento institucional. Recordando siempre, el centro de todo son los ciudadanos y las ciudadanas. Si no, ¿para qué queremos Estado? ¿Para qué queremos administraciones públicas? Ahí está la clave. Devolverle la confianza a ellos es fundamental en el contexto que nos toca vivir. Muchísimas gracias.